volver un poquito, voy a leer un artículo más que intenta responder, ensayar una respuesta a la pregunta que yo dejé colgada después de que leí el artículo anterior. El artículo anterior lo pueden encontrar en la página de Alejandro Olmos Gaona en Facebook. Dice Alfonsín, esto es comillas, puntos suspensivos, bla, bla, es un párrafo que extraje de de algo que leí en internet y me pareció muy interesante. Alfonsín era uno de los dos principales candidatos presidenciales, mientras que el otro era el peronista Ítalo Luder, por el Partido Justicialista. Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales. La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política en Argentina. 8 meses antes de la elección, Alfonsín contrató al publicista David Rato para dirigir su campaña. Por entonces los partidos políticos argentinos solían restar importancia a la publicidad como método para lograr la elección electoral y solía ser realizada por los propios dirigentes políticos. El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando sus cualidades naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo, como la frase "Ahora Alfonsín", o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales RA, correspondientes tanto a Raúl Alfonsín como a República Argentina. También fue importante el saludo de Alfonsín, con la forma de un abrazo a distancia, que surgió del gesto que el propio Alfonsín tuvo en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982. Un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las Fuerzas Armadas y la agencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo. ¿Se acuerdan cuando Alfonsín salió a decir que había un pacto sindical militar para dar un golpe de Estado, bla, bla, bla? Y convocó conferencias de prensa y después se retractó y dijo que no podía decir nada. Bueno, eso fue una bomba que tuvo repercusión en el mundo. La pericia de los dirigentes de la campaña de la UCR quedará de manifiesto con la denuncia del denominado pacto militar sindical, un supuesto acuerdo entre representantes de los sindicatos, léase el centro neurálgico del partido peronista en ese momento, y los militares en vías de abandonar la casa de gobierno. A través de la denuncia de ese arreglo político, que de acuerdo a las encuestas fue considerado por el grueso de los electores como algo real y negativo para el destino del país, Alfonsín logró identificar su principal oponente con el pasado inmediato, con el conflictivo periodo 1974-1976 y con la dictadura. Esa jugada política fue efectuada, según un análisis realizado por Oscar Landi, en un momento que los expertos consideran que la tasa de los intencionados de voto por la UCR se había estabilizado, en tanto que crecía la del peronismo. Es decir, Alfonsín ya no crecía en las encuestas, no iba por detrás de los peronistas. Iba por detrás de los peronistas. Además, no crecía en tasa de votantes, mientras que los peronistas que iban adelante estaban creciendo en tasas de votantes. Entonces Rato, o el equipo de Rato, le sugiere tirar una bomba de barro, de bosta, en contra de los peronistas. Y esa bomba, que fue el pacto sindical militar, tuvo resultado porque la gente lo consideró verdadero y negativo. Y dice, la campaña de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos o discursos agresivos. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático, eligió para cerrar sus discursos en los actos el preámbulo de la Constitución Nacional. En cambio, el cierre de la campaña del PJ se destacó por la quema de un ataúd con las siglas de la UCR, aunque a veces se atribuye a dicha acción la derrota del PJ, la primera en las elecciones libres. La mayoría de los analistas políticos consideran que Alfonsín habría triunfado de todas maneras. Es decir, dos cosas. La denuncia del pacto esto fue así. Un radical candidato a intendente por Avellaneda quemó el ataúd de Herminio Iglesias. Y Herminio Iglesias le contestó con la quema del ataúd de la UCR. Pero ¿qué pasa? Los canales de televisión que estaban en manos de la dictadura militar
no salieron a mostrar si era verdadero o falso, salieron a mostrar la quema del ataúd del radical, ni los diarios como el Clarín, la Prensa, La Nación, etcétera. Había otro más importante en esa época. Yo ni me acuerdo. Bueno, no importa. Había uno que se llamaba Mayorías, que era peronista, que Sí. manejaba el viejo Savi y algún otro diario más. Y las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó con el 51,7% de los votos frente al 40% del peronismo. Asumió el cargo el 10 de diciembre, fecha en que tuvo lugar una gran concentración popular en la Plaza de Mayo. Pero en lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada, Alfonsín habló desde el Cabildo de Buenos Aires. Yo quería hacer la comparación con esta denuncia de Alfonsín. Fue un artículo que publicó el diario Clarín. Alfonsín lo llevó a Tiempo Nuevo y se lo mostró a Neustadt y a Grondona, que en ese momento lo llevaban a Alfonsín a la televisión y le tiraban centros para que cabecee. Después, cuando Alfonsín estuvieron pegando palos los 6, no llegó a durar los 6 años y todo se resquebrajó. Yo quería decir esto, como un equipo de publicistas, todos sabemos que tiene Marcos Peña, Scioli, y lo tiene ¿cómo se llama? Al ecuatoriano Durán Barba. Durán Barba. Todo este equipo de publicistas los va fue creando una imagen para vender, igual que Alfonsín, donde un periodista tira esto lo hizo mucho el macrismo, se publica algo en el diario Clarín o en La Nación y los diputados de ese bloque salen a hablar de eso como que es verdadero. Yo quiero que consideren las similitudes, acuérdense cómo terminó Alfonsín. Y bueno, después la clase media que votó en contra del peronismo por Golila, que votó en contra del peronismo porque porque no le gustó como hablaba Herminio Iglesias cuando dijo conmigo sinmigo, las 24 horas del día y de la noche también, etcétera. La clase media reflexione cómo vota, porque después, una vez que la clase media se cae a la villa, no vuelve a subir más. Así que quiero, no sé, quisiera intercambiar opiniones con vos, algo muy breve, porque en 2 minutos vamos al corte de las y media, y después ya volvemos, y quiero tu opinión sobre, o si no, vamos ahora al corte de las y media, y cuando volvemos me das toda tu opinión, o me presentás tu perspectiva para enriquecer un poco más los artículos que yo leí con tu perspectiva. ¿Qué te parece? Como vos digas.